Buenas noches. Soy el estudiante Carlos Arturo Chaparro, como lo pueden observar ahí en mi número de identificación. Estudiante de sexto semestre de Ingeniería Electrónica y le doy la bienvenida a nuestra tutora y a ustedes, estimados estudiantes. Me presento, soy el estudiante Carlos Arturo Chaparro, perteneciente al número 40003, guión al piso 55. Sin más preámbulos, vamos a dar ingreso a las respuestas de nuestras tres preguntas de acuerdo a nuestra guía de actividades y rúbrica de evaluación que dice: Preguntas de la lectura Antropología Cultural, edición número 14 por nuestro editor Conrad Philip Kotak. Primero, ¿qué es cultura y cuáles son los aspectos que componen la misma de acuerdo al autor? Explique los mecanismos de cambio cultural, difusión, aculturación e invención independiente, e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Y como tercera pregunta, explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan cambios culturales en el contexto de la globalización y mencione un ejemplo en el contexto colombiano actual que implique riesgos para la supervivencia de la cultura. Vamos a darle respuesta de acuerdo a nuestro resumen o a mi resumen que pude asimilar de la lectura a la primera pregunta. En general, ¿qué es cultura para mí? Cultura es un todo. Es no tan solo el conocimiento que usted puede adquirir mediante un libro, en una universidad o en una especialización, en un doctorado, en una maestría. La cultura, de acuerdo a nuestro autor Coran Philip, viene desde nuestros ancestros, desde nuestras creencias, desde las cualidades de nuestros indígenas, que nos enseñaron con señales, con simbología, con ilustraciones, como lo dice nuestro libro, el cómo aprender de nuestras experiencias vividas. Y traigo a cotación que esto, la cultura, y gracias a esta lectura lo aprendí, no la aprendemos solo en las universidades. Las culturas también las aprendemos de nuestros padres, de nuestras casas, de nuestros compañeros que nos rodean. De nosotros depende si las adquirimos bien o mal. Y de ahí yo relaciono estas cuatro conceptos muy importantes: simbólico, ilustrativo, comunicativo, natural y global. ¿El simbólico cuál es? Lo vimos a diario los que somos conductores. Las señales de tránsito, eso es cultura para nosotros. Y ya las respetamos con tan solo verlas. Y no necesitamos de hacer un curso para ello. Ilustrativas, lo utilizan mucho los psicólogos. Las ilustrativas lo utilizan mucho nuestros padres de familia, nuestras profesoras allá en quinto, cuarto, tercero primaria para enseñarnos a nosotros cómo debemos hacer las cosas y cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Comunicativas, también lo hacemos a diario, tomando nuestro Transmilenio. Ellos traen unos mensajes electrónicos en los buses. Emplea el tapabocas. Distanciamiento social a 3 metros. Eso es cultura comunicativa. Natural y global. La aprendemos hasta de los animales. Los animales también nos enseñan a hacer cultos por medio de señales. Decía nuestro autor en el libro que los animales ya saben cuando hay un incendio y saben cómo alejarse de ese incendio. Y nadie se los enseñó, ellos lo aprendieron. ¿Por qué? Porque es una cultura natural y global. Con respecto a nuestra segunda pregunta: difusión, aculturación e invención independiente. ¿Cómo nuestras culturas han migrado, han mutado y se han sostenido en el transcurso de los años con respecto a estos conceptos? Difusión. De acuerdo a mi resumen, lo digo con las interrelaciones de culturas y razas. Traigo a cotación aquí unos indígenas que yo conocí en el Putumayo porque como militar tuve la condición de patrullar esa zona y vi cómo se relacionó una cultura que vive en el Ecuador, limita en el río San Miguel, y la cultura indígena que habita en el Putumayo, más reconocido como el Bajo Putumayo en el pueblo llamado San Miguel. Estas culturas, lo vi con mis propios ojos, intercambiaban sus productos, intercambiaban sus telas, intercambiaban sus creencias, se comunicaban entre sí por medio de bambús. Bambú es un árbol o una bamba que usted la golpea en la raíz y genera un eco en la selva.
y esas dos comunidades se comunicaban entre sí para que para informarle que la canoa iba para el Ecuador con alimentos, con yuca, con ñame, con plátano, con gallinas, y del Ecuador pasaban ellos para nuestra cultura colombiana lo que eran trajes, lo que eran ruanas, lo que eran cotizas, lo que eran pañolones y demás. Entonces, estas interrelaciones yo las relaciono con la palabra difusión. Aculturación, de acuerdo a mi resumen, es la mutación de una cultura resultante entre dos grupos. Si una indígena del Ecuador se casa con un indígena de Colombia, del Putumayo, puede surgir una mutación de una cultura, porque este hijo que va a nacer a raíz de esa relación conyugal, de ese matrimonio, puede generar una cultura nueva. De ellos depende que surja, que salga adelante y que no se pierda. Eso lo asimilo yo con aculturación. Invención independiente. Crecimiento individual de una misma cualidad en opuestas culturas. Los boyacenses. Creemos en la Virgen de Chiquinquirá. Los tolimenses creen en la Virgen del Carmen de Apicalá. Somos culturas diferentes. Una cultura boyacense, una cultura tolimense. Pero tenemos una misma cualidad. ¿Cuál es esa cualidad? Que creemos en una Virgen, que allá la denominaron por su evolución Virgen del Carmen de Apicalá, y en Boyacá la reconocemos como la Virgen de Chiquinquirá. Dos culturas diferentes, pero tenemos una misma cualidad que es creer en la Virgen. Contacto interétnico. Traigo aquí yo acotación, también tuve la oportunidad como militar de conocer el Amazonas. Allí están los ticunas. Y límites con el Amazonas están los boras. Esas dos culturas no han tenido contacto físico entre sí, pero esas culturas han sobrevivido en el transcurso de los años y en el transcurso de sus descendientes han sobrevivido gracias a sus creencias. Y el bien común, la creencia común de estas dos etnias, de estos dos grupos indígenas, es que ellos creen en la naturaleza. Creen que el hombre debe estar directamente ligado a la naturaleza como un cordón umbilical. Entonces mire que estas dos culturas, los Bora y los Ticunas, han permanecido generación tras generación bajo sus creencias, bajo sus dominios territoriales y bajo sus culturas sin necesidad de tener un contacto físico. Decía nuestro redactor Coran Philip, y es una analogía que él hace, que los estadounidenses comen sushi y jamás han ido a los países orientales. O que los estadounidenses les encanta comer perro caliente, pero jamás han ido al país natal del perro caliente. Entonces, eso lo asocio yo con esta contacto interétnico. ¿Cómo lo asocio? Las dos culturas existen, han sobrevivido por generaciones. ¿Qué pasa con una? Ellos creen en la naturaleza y que nosotros somos el cordón umbilical de la naturaleza, pero jamás han tenido contacto con los ticunas. Los ticunas tienen esa creencia también que debemos respetar la naturaleza, aman la naturaleza, pero jamás han tenido contacto con los boras. Como tercero, dice, explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan cambios culturales en el contexto de la globalización. ¿Qué pasa? Si llega un gobierno y quiere imponer proyectos de desarrollo social, de desarrollo intelectual, afectando nuestras comunidades indígenas, deben tener mucho tacto. ¿Por qué? Puede obligar a que esa comunidad indígena desaparezca por la misma ambición de que nuestro gobierno sociopolítico quiera penetrar, quiera abusar de esas creencias indígenas y quiera hacerlos mutar a las malas, como decimos los colombianos, y puede ocurrir un grave error y un gran riesgo en que esas culturas asimilen y se socialicen con nosotros, los ciudadanos que vivimos en las localidades urbanas,
ellos pueden perder sus culturas, pueden perder sus creencias por la mala implementación de un proyecto a nivel nacional. ¿Qué le quiero decir yo al gobierno? Si ellos quieren implementar un proyecto a nivel nacional que impacte también a nuestros indígenas, debemos respetar sus derechos. Podemos correr riesgos en caso que no respetemos sus derechos. Y esos riesgos es que esa cultura desaparezca. ¿Por qué? Por la ambición de un proyecto mal direccionado o que no haya sido planeado respetando los derechos de nuestros ancestros y nuestros indígenas. Quiero colocar como ejemplo a la lengua cofán de los indígenas del Putumayo. Anteriormente lo dije que yo ya había conocido por mi parte militar ese sector y esta lengua cofán está desapareciendo en el Putumayo. ¿Por qué? Porque han llegado nuestros profesores de las ciudades, de los pueblos un poco más avanzados y quieren implementar en las escuelas indígenas un segundo idioma. Perfecto, háganlo, pero no dejen que los niños indígenas se desenfoquen de su naturaleza que es indígena, de su lengua que es indígena. Sí, qué bonito que aprendan un segundo idioma, el español colombiano, pero que se enfoquen en su naturaleza, se enfoquen en sus costumbres natales, de donde ellos vienen, que son las costumbres indígenas. Esta lengua cofán está desapareciendo en el Putumayo porque nuestros profesores de habla hispana quieren enfocarlos a ellos a que se aprendan el abecedario español, los números en español, y ellos están abandonando esa lengua cofán y están mutando a la lengua hispanoamericana, a la lengua colombiana, y no tienen en cuenta los profesores que estamos corriendo el riesgo generación tras generación de que esta lengua vaya desapareciendo. ¿Por qué? Por un proyecto mal implementado y mal enfocado. A todos ustedes, estimada profesora, muchas gracias. Buenas noches.